El Nido. El nuevo libro de Daniel Ernst. Poder, justicia y corrupción en Entre Ríos en los últimos años. El Nido. Próximamente en librerías y kioscos de Entre Ríos y Santa Fe. Bien. 22:18 minutos en la República Argentina. Nos metemos en el informe de Luciano Garro. Adelante. ¿Cuándo es el muy pronto? La semana que viene. La semana que viene ya va a estar el libro en la calle. Ansiosos. Bien, nos metemos en el plan Trabajando en Vacaciones. Y precisamente en el departamento de Gualeguaychú. Ahí el Ministerio de Infraestructura de la provincia destinó alrededor de 2,5 millones de pesos para mejoras en escuelas, pero mejoras menores. Por ejemplo, revoques, arreglar los sanitarios, arreglar el sistema cloacal. En principio nos fuimos a la escuela número 14 del segundo distrito de la ciudad de Gualeguay, ahí cerquita de Vizcacha, es la zona donde se conoce como Vizcacha, exactamente, donde hay un arroyo muy cercano que tenía un problema. Cuando llovía se inundaba la escuela, desbordaba el arroyo y se inundaba la escuela. A partir de ahí, con estas mejoras, plantearon hacer un muro perimetral que no deje llegar el agua hasta la escuela número 14 del segundo distrito. Primero desarrollamos lo que pasa en la escuela número 14, ahí cerquita, en el interior del departamento de Gualeguay, y hablamos también con uno de los integrantes de la Junta de Gobierno de la aldea Asunción, que tiene 2 escuelas más, que también fueron parte de este plan Trabajando en Verano. Este plan que tenía montos de obras de entre 200 y 400 mil pesos, que eran obras menores, pero el tema era cómo las llevaban a cabo. Vemos el informe y después desarrollamos las obras que se deberían desarrollar en cada una de las 8 escuelas del departamento de Gualeguay. Los arreglos se hicieron cuando empezaron las clases, ¿no? Y hubo una desconformidad de parte de los padres, ¿no es cierto?, de todos los chicos, porque se trabajó cuando estaban los chicos, por ejemplo, en clase ya. En una obra que, pusieron un cartel, por supuesto, que decía Trabajando en Vacaciones. Bueno, esta es la obra que, como pueden ver, ¿no es cierto?, con un presupuesto de 386 mil pesos. Bueno, empezaron a trabajar. Los padres cuestionamos, por ejemplo, a la directora de la escuela, o sea, qué se iba a hacer en la escuela. Porque le proponíamos que esta no es la solución, no era un terraplén, sino el levantar el suelo, el piso de la escuela, ¿no? Pero bueno, la directora no nos pudo dar muchas explicaciones porque la obra ya estaban para hacerse, ¿no? Los problemas de la escuela es que por las lluvias, cuando llovió mucho, este verano tuvimos mucha agua, ¿no? Y se inundó la escuela. Se inunda particularmente cuando tenemos el arroyo Recife acá, que como pueden ver. Y cuando llueve mucho se inunda, entra mucha agua acá a la escuela. Y es un problema, por ejemplo, con los muebles de la escuela, con todo lo que trae una inundación, ¿no es cierto? Entonces se pidió, hacer una obra en la escuela. Y bueno, vino el encargado departamental y vio que había que hacer algo por la escuela, ¿no? Y bueno, empezaron a hacer esta obra, ¿no? Pero bueno, cuando se fueron, cuando esto se hizo, cuando se fueron nosotros vinimos la directora a preguntar si esta era la obra con el monto de plata que se hizo. Entonces hicimos una reunión con el encargado de las obras, ¿no? Vino el señor y nos dijo que sí, que esta era la obra, que el presupuesto se usó para hacer todo esto, para arreglar un poco los baños también, que bueno, estábamos realmente, no coincidían para nosotros como padres el monto que decían que costó la obra con lo que se hizo. Y después otros reclamos, por ejemplo, que se trabajó cuando los chicos estaban en la escuela. En un momento los chicos ya salían de jardín, por ejemplo, que yo tengo nene en jardín, y estaba la máquina trabajando cerca de los chicos, no había los medios de seguridad que requiere una obra, ¿no? Este terraplén, en la obra, es un muro de contención, es lo que en el cartel que pusieron la obra que iban a hacer era un muro de contención y arreglos de baños, ¿no es cierto? Para eso usaban el monto de 386 mil pesos, 84 mil pesos con monedas, bueno. Pero nosotros, los baños es mínimo lo que se hizo, lo que sí se hizo un baño de jardín, que no había, como no había jardín antes acá, no había baño de jardín. Bueno, entonces hicieron el baño de jardín y bueno, arreglaron un poco las mochilas, los otros baños, nada más, eso es todo. Y bueno, cuando hicimos otra reunión hace una semana pasada, vino también el encargado de la obra, donde, bueno, por ejemplo, en el presupuesto de la obra cobran un vallado que nunca hubo un vallado. Esto nunca hubo un vallado, esto no hubo. Le hicimos el reclamo. Cobran una motoniveladora
que nunca hubo una motoniveladora. Entonces el hombre nos dice que él que en este terraplén acá no se puede poner una motoniveladora. Vamos a decir que esto no... O sea, ¿por qué pedíamos la motoniveladora que se cobraba? Porque la tierra quedó suelta. Esto todo tierra suelta, no es que no está compactada la tierra. Como padre fuimos a la directora, ¿no es cierto? Nosotros pedíamos cuenta a la directora. Ella dijo, mira, dijo que la obra, yo la tengo que firmar a la obra. Entonces nosotros nos opusimos a la directora y dijimos, usted no puede firmar algo que no está concluso, que no está terminado. Entonces, o sea... la dejamos pobre en compromiso porque, o sea, es que le hicimos ver que si esto no está bien, ella es parte de algo que es de una corrupción, porque esto, o sea, esto está mal hecho. A nosotros nos llamó la atención porque tanto en la escuela 9 vemos un cartel que dice 221.000 y pico de pesos, y en la escuela 18, perdón, en la 221, en la 18 y 241 en la 9. Entonces yo me acerqué a la escuela y pregunté qué obras se habían hecho. Entonces la directora me dijo de que habían pegado unos zócalos que no lo pegaron, unas grietas que fueron rellenadas con enduido y unas separaciones de unos machimbres que pusieron unas tablas más gruesas, pintaron un poco y bueno, sacando a grosso modo, eran más o menos 150.000 pesos, exagerando, no 241.000 pesos. Y bueno, entonces yo le pregunté si ella tenía un detalle de las obras que tenían que hacer, y bueno, me dijo que no, y que ella no, o sea, que no quería involucrar a la escuela. Y en la 18 pasó lo mismo, yo le pregunté a la directora, y la directora dijo que ella había firmado, o sea, que no... Ellos aceptaron la obra. Yo lo que le decía es que ellos estaban avalando porque creemos de que el importe es muy exagerado. No me parece correcto, entonces como Junta de Gobierno creo que nos corresponde pedir una explicación. Los papás también deberían hacer lo mismo y bueno, la explicación se la pedimos a Dirección Departamental y hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta. ¿Ahí los arreglos que necesitaban qué eran? ¿Las paredes estaban agrietadas? Tal cual. Solamente en la escuela 9 se hizo una llave. Y después pintaron la mitad porque no les alcanzó la pintura, vinieron una semana antes de que comenzaran las clases y en la 18 lo mismo. Por ejemplo, en la 9 cambiaron las mochilas, que no las cambiaron, perdón, las arreglaron. Y en la 18 cambiaron las mochilas de los baños, que eran de fundición, y pusieron unas de plástico y cambiaron 3 inodoros, que eso tampoco vale 221.000 pesos. Nada más, ahí en la 18 no pintaron. ¿Y hasta ahora respuesta del gobierno provincial no han tenido? No tenemos respuesta, los carteles siguen estando, pero no hemos tenido respuesta. Bien, esa escuela, la número 14, Ciudad de Lima, en el segundo distrito, Vizcachas, del departamento de Gualeguay, por ejemplo, ese muro de contención que ven ustedes quedó en forma de herradura, quedando la escuela al medio en niveles más bajos. Es decir, si desborda el arroyo, va a ingresar el agua y va a quedar toda contenida dentro de esa herradura. Perdón, pues ahí no me quedó claro. Eso que se ve ahí, digamos, o sea, todo eso 400 lucas. Y la mochila, que está una más abajo que la otra, para no reemplazar el caño, bajaron la mochila. Salió 386.440 pesos, de los cuales 266.112 fueron por la retroexcavadora y la motoniveladora que no llegó. Incluso desde la empresa aseguraron que la motoniveladora no podía ingresar ahí, pero estuviste con la gente de la empresa. En el presupuesto está presupuestada y es el 68% de la obra. La motoniveladora que no estuvo. Fueron 8 las escuelas que ingresaron en el departamento de Gualeguay del plan Trabajando en Vacaciones. Por ejemplo, la escuela número 9 y la escuela 18, que son la que hablaba Norma González de la Junta de Gobierno de Aldea Asunción, en las dos el presupuesto es de 222.000 y la otra de 241.000 por grietas en las paredes que decían que lo único que hicieron fue poner enduido y pedir a la directora que firme el final de obra. Pero, por ejemplo, en la escuela número 4... por revisar el sistema cloacal se cobró un monto de 396.000 pesos, en la escuela 68 casi 400.000 pesos por hacer un cerco perimetral que está en obra ahora.
En la escuela 75 también, 400.000 pesos por sanitarios y una parte de un cerco perimetral. En la escuela 37 se hizo un nuevo pozo de agua, que está en obra también, por un monto de 114.000 pesos. Y en la escuela 19 por 350.000 pesos se arreglaron grietas y revoques. ¿Qué sucede? Los directores de las escuelas son los que tienen que dar el final de obra. En este caso, en la escuela 14, la directora no ha firmado el final de obra y obviamente no quieren aceptar la obra así porque entienden que el arreglo fue peor que el problema. Están esperando una lluvia para ver cómo va a reaccionar ese muro de contención, si reacciona como pileta y termina inundando aún más la escuela o si realmente puede llegar a contener el agua que venga desde el arroyo. Bueno, espero que el ministro Benedetto esté tomando nota de esta situación, ¿no? Son obras muy pequeñas. Y que exija respuesta, digamos, ¿no? Que le exija respuestas a las empresas, claro, sin dudas. Son todas, la mayoría, lo que hay que decir que son empresas diferentes. Por ahí teníamos algunos de los carteles de obra de las escuelas, entre ellas la 9, la 18 y la 14. Si lo tenemos por ahí para revisar de qué se trataba el detalle, y hay algunas desprolijidades también en los carteles de obra. Por ejemplo, en esta de la escuela 14 que veíamos, se olvidaron de poner el 3 en el cartel y lo agregaron con pintura después, pero les quedó un poco más grande, entonces quedaba ya desde prolijo desde el inicio. Y después, en los carteles de obra de la escuela 9 o la escuela 18, detallaba las obras y las obras decían grietas y revoques, nada más. Ahí vemos el de una de las escuelas, el de la escuela... A ver cuál tenemos ahí, el de la escuela 9, que habla de las grietas y los revoques. Tenés por ahí el de la escuela número 14, que es el que, por ahí el 3 es el que más confundió a los vecinos y a la zona del barrio porque está escrito con pintura. Es un error sin dudas del cartel, pero sumaba a lo que fueron la desprolijidad en las obras. Esto por un lado. Aprovechamos el viaje a Gualeguay también para recorrer uno de los 3.000 jardines que habían sido anunciados, recuerdan que denunciamos en este programa. Lo anunció el año pasado. Sí. Por el gobierno de la Nación. En 2015, 3.000 jardines que iba a construir la Nación, que quedaron abandonados. Prácticamente ninguno de los 3.000 jardines. Que motivó un pedido de informe del diputado Julio Solana. Exactamente. ¿No? En Entre Ríos eran 14. Fuimos a recorrer el de Gualeguay. Están en total estado de abandono. Se va a hacer cargo de la obra la provincia. Va a tener que desembolsar unos... O sea, el gobierno nacional no avanzó más. Se acabó. Y era la primera obra que iba a hacer el gobierno nacional. 3.000 jardines en diferentes puntos del país. En Entre Ríos llegaban 14. Quedaron abandonados y es construcción en seco. Uno imagina que esa construcción ha sufrido un deterioro muy grande ya porque está a la intemperie, no llegaron a la etapa de impermeabilizar. Y seguramente me parece que al gobierno de la provincia le va a costar un poco más de lo que tenían presupuestado, que son 154 millones para mejorar estos 14 jardines que hay en la provincia de Entre Ríos. Y este es el estado que tiene hoy el jardín que se iba a construir en Gualeguay, que es una ciudad que podría haber tenido un poco más de presión porque es un intendente de Cambiemos, claro, sí, que estaba alineado con el gobierno nacional. Ocúpese un poco, digamos. Sí, ¿no? De igual manera está en total estado de abandono. Bien, Garro. Estuvimos en Jujuy hablando con el fiscal de Estado de la provincia, el doctor Mariano Miranda. Es la primera vez que da una nota a un programa de televisión de aquí de Paraná, ¿no? Hablamos con él de su realidad política, porque es un hombre clave en la estructura del gobierno jujeño. Y nos decía esto, a ver, primera parte. Decidimos intentar y probar suerte en la provincia de Jujuy. Eran épocas complicadas, épocas difíciles para la provincia de Jujuy, donde no había una continuidad política de los gobernadores y eso llevaba a que la gran cantidad de empleados públicos que había y se sigue habiendo hasta el día de hoy, la situación económica era complicada, había bonos, había títulos públicos, se pagaban los sueldos con títulos públicos. O sea, estaba resentida en general la economía. ¿Llegaste acá en épocas de la Rúa, así sería? No. ¿Antes? No, mucho antes. Ajá. Llegué mucho antes, llegué en época de Menem. Llegué justo para la reelección de Menem, que fue... 95. Recuerdo, yo tenía mucha experiencia en la actividad política, en la actividad de control
electoral, y ya con un título de abogado me fue un poco más fácil. Fue casualmente mi primera elección en la que trabajé como fiscalizando los comicios. Con 25 años yo ya en ese momento tenía a cargo todo lo que era el control y la fiscalización de las actividades electorales. Allá por el año 1995 se desdoblaron las elecciones, tuvieron las presidenciales y luego las provinciales, así que tuve una actividad importante ya en lo que hace materia electoral, y ese fue por ahí mi actividad electoral dentro de la provincia de Jujuy fue la que me llevó hasta el año 2013 a ser apoderado de, creo yo, estoy convencido que así es, el partido más importante de la República Argentina, la Unión Cívica Radical, y en Jujuy también. Un grupo de personas, un partido que durante muchos años estaba intentando llegar al gobierno, un gobierno justicialista que venía desde el año 83. Y en una época, sobre todo en aquella época muy complicada, que cada 2 años se cambiaba el gobernador, renunciaban o lo destituían, o por alguno u otro motivo no había continuidad. Hasta el año 99 que tras la renuncia de un vicegobernador asumió, todos se deben acordar, Eduardo Fellner, que estuvo 2 mandatos y medio y un tercer mandato del año 2011 a 2015. Y en el 2015, siendo apoderado de la Unión Cívica Radical del Frente Cambia Jujuy, logramos ganar contundentemente las elecciones con Gerardo Morales, quien le ha dado una vuelta, le ha dado una impronta distinta a la política jujeña y a la sociedad por sobre todo. ¿Cuánto de incidencia tuvo tu madre, la historia de tu madre como diputada provincial del radicalismo de Villaguay en el periodo de Montiel en tu camino? Sí, no solo la influencia de Cristina, mi madre, sino también de mi padre, Pedro Miranda, Yuyo. Ya en el año 83, con la vuelta a la democracia, nos acompañaba prácticamente todos los actos políticos que había a nivel local, a nivel provincial y a algunos a nivel nacional. Yo creo que fue fundamental todos esos valores que me inculcaron a mí y a mis hermanos para amar, para querer la política en el buen sentido de la palabra. Ya en el año 83, con apenas 13 años, nosotros colaborábamos directamente con la actividad política. En el año 87, todavía teniendo 17 años, también colaboramos con la campaña de Juancho Rodruello. En el 83, con Montiel lo seguíamos prácticamente a todos lados. Íbamos a los actos de Chacho Jarolaski. En el 87 ya hubo un cierto recambio en esa campaña. De la Ferrier. Ricardo Laferrier. Yo formaba parte de uno de los equipos de trabajo local en Villaguay, pero que también acompañábamos en distintos puntos de las provincias. Recuerdo haber estado en los principales actos de cierre dentro de la provincia, incluido el acto que se hizo en el año 87, hace muchos años, en donde Barisco era candidato a intendente, fue uno de los principales, Barisco padre, Don Humberto. Don Humberto Barisco, fue uno de los principales oradores en ese acto que se realizó en Paraná. Principalmente aprendí a darle valor a la actividad política, darle valor a la democracia, y que a toda costa debemos defender los principios, los valores democráticos. Debemos ser muy respetuosos de estos principios que me han inculcado. Bien, primera parte con el fiscal de Estado de Jujuy. En la segunda parte de la nota hablamos específicamente de las causas contra la dirigente Milagro Sala, ¿no? Que una dirigente muy vinculada al kirchnerismo, que está presa y condenada, digamos, entiendo que hoy por hoy tiene 2 condenas. Nos decía esto.
Cuando llegamos al gobierno en el 2015 y el gobernador me pide que lo acompañe en el gabinete como fiscal de Estado, también fue una decisión difícil, porque la actividad como fiscal de Estado ya es incompatible cualquier tipo de actividad política. Pero por delante tenía un desafío más importante. Apenas asumimos el gobierno, no habían pasado ni 3 días hábiles que un grupo liderado por Milagro Sala tomaron la plaza principal y sitiaron todo el centro de la ciudad. Y nosotros habíamos asumido en el gobierno con una decisión fundamental que era reconstruir las instituciones de la provincia de Jujuy. Y dentro de esa reconstrucción era fundamental la paz social y la construcción de ciudadanía. Entendimos que este método extorsivo de sitiar y usurpar espacios públicos durante más de 50 días no era un método democrático. ¿Por qué? Porque hablar en esa época de Milagro Sala era hablar de una persona que había detentado tanto poder por fuera de los canales democráticos que se encontraban comprometidos los cimientos básicos consagrados en la Constitución provincial. Y eso me llevó, fue una decisión que tomó, por supuesto, el gobernador, a iniciar distintas acciones legales, no solo de orden penal, sino también de orden civil, en contra de Milagro Sala y todo su grupo más cercano que conformaban una asociación ilícita. Y luego de varios años se ha podido demostrar de que efectivamente acá existía un gobierno paralelo real y tangible que se materializaba en distintas acciones ilícitas que en el mes de enero la justicia llevó a que condenen no solo a Milagro Sala, sino a todo un grupo, por asociación ilícita, extorsión y sobre todo un fraude en la administración pública. Hubo, por supuesto, un antes y un después. Creo que con anterioridad a que asumamos el gobierno, el Estado no denunciaba, el Estado o eran funcionarios del gobierno provincial o eran cómplices o no cumplían debidamente con las funciones que tenían a su cargo. La sociedad en general quería paz, la sociedad quería mayores derechos y simplemente hicimos eso. Buscamos la paz social, logramos la paz social, no tiene vuelta atrás. La sociedad de manera inmediata nos brindó el total apoyo por las distintas acciones legales que habíamos iniciado. La sociedad de Jujuy, la provincia de Jujuy, no me gusta hablar de porcentajes, pero yo creo que más de un 80% de la sociedad de Jujuy quiere vivir en paz, es una sociedad pacífica, una sociedad trabajadora. Acá cuánto le costó a la sociedad de Jujuy tantos años de violencia, tantos años de abandono, de un Estado ausente, en donde había un Estado paralelo que no lo digo yo, lo dijeron más de 100 testigos que hubieron en la causa en donde se condenó a Milagro Sala y a su grupo a 13 años de prisión, donde hablaban que había un Estado paralelo, que había un abandono por parte del gobierno en el cumplimiento de las funciones esenciales básicas, en donde vivían un grupo que mencionaba, un grupo de escasos recursos que vivían y dependían de la Tupac Amaru, de la red de organizaciones sociales, pero estaban en un estado de cuasi esclavitud, donde no solo que eran obligados a participar de marchas, acampes, toma de edificios públicos, toma de edificios privados, sino que tampoco tenían el derecho y el acceso a una vivienda digna. Claro, pues no les entregaban el título. No les entregaban el título. Y de manera violenta, si no participaban de las actividades a las cuales se les tomaba asistencia, si no participaban de las actividades políticas, eran expulsados. Y esto se logró demostrar en este proceso. Hemos escuchado relatos desgarradores de familias que de un día para el otro quedaron en la calle de manera violenta.
¿Qué fue más difícil, digamos? O sea, que lograr que la sociedad jujeña entienda esto que estaban haciendo o ver cómo resistían los embates que había externos, digamos, ¿no? Porque uno veía que lo de Milagros Salas tenía más reclamos desde Buenos Aires o organizaciones del exterior, digamos, ¿no? Sí, fue casi inmediato el apoyo que tuvimos de la sociedad jujeña. La sociedad jujeña, reitero, no quiere volver hacia atrás. Esta paz lograda no la quiere perder. Estas nuevas normas de convivencia en donde cada uno puede realizar la protesta social, pero hasta donde llega dentro de un marco de armonía y de paz. A nivel nacional y a nivel internacional actuaron distintos organismos influenciados por el kirchnerismo, como puede ser el CELS, con Horacio Berbisky a la cabeza, como puede ser el Parlasur también, Gustavo Tayana, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, que depende de la Organización de las Naciones Unidas. Hemos recibido embates muy fuertes, a los cuales hemos tenido que, a cada requerimiento de estos organismos, hemos tenido que defender cuál era la posición del gobierno de la provincia, pero asimismo defender cuáles eran las decisiones que había tomado la justicia. Bien, la palabra del fiscal de Estado del gobierno jujeño, el hombre de Villaguay, el doctor Mariano Miranda. Última pausa y no se pierda el último bloque porque hay muchas cosas todavía por contar. Pausa. El Nido. El nuevo libro de Daniel Ernst. Poder, justicia y corrupción en Entre Ríos en los últimos años. El Nido. Próximamente en librerías y kioscos de Entre Ríos y Santa Fe.